Fernando Encinas, don Ángel, ¿podría comentar el auge y caída de los tecnócratas en México? El otro día comentaba en sus mañaneros que platicaría sobre la tecnocracia y el populismo en México. Vamos a ver si me sale esta vez. Quizá eso lo platique con cierta profundidad o un poco más extenso en la conferencia del martes en Sí por México. Vamos a ver. La llegada de lo que se ha dado en llamar despectivamente tecnócratas, que simplemente son personas que adquirieron conocimiento especializado en materia económica fundamentalmente. Ese es el grupo. Personas, unos estudiaron en universidades públicas, Politécnico y la UNAM fundamentalmente, y algunos en la UAM, pero básicamente Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Nacional Autónoma de México, que ni es nacional ya, y eso de autónoma pues habría que ponerlo en duda. Pero en fin, producto del apoyo del Estado mexicano, con becas otorgadas por instituciones y dependencias del Estado mexicano, acudieron al exterior a las mejores universidades del mundo en materia económica y adquirieron una sólida formación académica. Y ellos van desde el doctor Cedillo, que estudió su doctorado en economía en Yale, donde conoció ahí al doctor Jaime Serrapuche, y cerquita de ahí, bueno, relativamente, Yale está en Connecticut, pero en el estado de Massachusetts estuvieron tanto en Harvard como en el MIT, en el Massachusetts Institute of Technology, gente como el doctor Aspe, estuvo el doctor José Antonio González Anaya, Pepe Toño, también el doctor Luis Videgaray Caso y una pléyade. En Yale también estuvo el doctor José Antonio Mí. Entonces, en varias universidades de los Estados Unidos y en algunas europeas, Cambridge, Oxford, estuvieron mexicanos que adquirieron, como dije, una sólida preparación académica, pero algo todavía quizá más importante. Conocieron a través de sus grandes y famosos maestros en economía del cambio estructural que se había dado en el mundo. Es decir, después de los años de los 45, ya en los siguientes 25, 30 años, se registraron en no pocos países un cambio estructural profundo que significó, en términos sencillos, abrir sus economías e integrarse y fortalecer lo que en aquel entonces para muchos era quizá un sueño, que era pasar del aislamiento a la interdependencia económica y después a la interdependencia política. Regresan esos mexicanos que fueron a estudiar su doctorado y se incorporaron al sector público en diferentes dependencias, en diferentes áreas del sector público. Prácticamente ninguno en la academia, aun cuando algunos impartían una clase o dos, etcétera, pero su papel fundamental y su actividad profesional principal fue en el sector público. Yo no sé si ese papel o si esa intención de incorporarse al sector público se debió a que ambicionaban el poder político, vamos a ponerlo de esa manera, o que por formación familiar estaban, vamos a decir, satisfaciendo un deseo de continuar con la vida profesional de los padres. Por ejemplo, puedo dar el nombre del doctor Carlos Salinas de Gortari, hijo de un político mexicano que fue ministro, fue secretario de Estado, el licenciado, en economía Raúl Salinas Lozano. Y así muchos, así muchos. Ese grupo llega al sector público en una situación muy interesante, donde los políticos tradicionales, fundamentalmente licenciados en Derecho, que habían gobernado el país ininterrumpidamente desde la llegada de Miguel Alemán Valdés. Miguel Alemán Valdés, no confundirlo con el otro, con Velasco, que no sirvió para nada, ¿no? Que
no le cae agua al tinaco al hombre. Y vea usted, acabó él y su hijo con Interjet. Muy bien. Con la llegada del primer presidente civil, así se decía, el último militar fue el general Manuel Ávila Camacho. Llega todo un ejército de licenciados. Se decía en aquellos años que todo estudiante que llegaba a la Facultad de Derecho, desde el primer año se veía en el futuro como presidente de la República. Bien. Estamos ante una situación, pues, donde desde 1946, ¿a qué le gusta a usted el 76 o el 70? México mantuvo un modelo de economía cerrada que, producto de una situación internacional especial, que eso lo explica de manera brillante el doctor Francisco Gil Díaz en un trabajo que mostré el libro hace una o dos emisiones aquí. Esos políticos le entendían a la política, a la operación política, a la marrullería política, pero no sabían de economía. Algunos más o menos ahí manejaban las cosas y quizá con más intuición que conocimiento. Por ejemplo, el licenciado Antonio Ortiz Mena era un hombre que de manera práctica entendía cómo se debía manejar una economía. Sin embargo, los errores o los vicios en que se cayó en aquellos años dieron por resultado que el país poco a poco fuera agotando ese modelo. El último, vamos a decir, estertor se da en los últimos 3 años de López Portillo y los primeros 5 del licenciado Miguel de la Madrid. Podría incluso decir que desde 1982, 1982, cuando era presidente López Portillo y secretario de Hacienda el licenciado Jesús Silva Herzog, intermedio, hijo de don Jesús Silva Herzog y padre hoy del brillante maestro y analista político de primera Jesús Silva Herzog Márquez. Ahí, en 1982, en febrero, se da lo que el licenciado Silva Herzog llamó un problema de caja. Sin embargo, repito, ahí ya estaba expresándose abiertamente la crisis de un modelo que lo acabaron entre Echeverría y López Portillo, lo agotaron, ¿ya? ¿Por qué? Porque para ellos no había otra opción más que ese modelo, la sustitución de importaciones, crecimiento hacia adentro, etcétera, etcétera, la economía mixta y todo aquel lenguaje que era producto de esa baratija perversa que ha hecho tanto daño a México del nacionalismo revolucionario. Se agotó el modelo y la aceleración de ese agotamiento se debió a los grandes éxitos obtenidos en otras latitudes por países que se adaptaron a las nuevas condiciones, que abrieron sus economías, que impulsaron la formación de capital humano y apoyar su talento, los 4 tigres asiáticos, etcétera. Entonces México, su debacle con ese modelo fue más acelerada. Los políticos, así para hablar de políticos tradicionales, los que he mencionado, no entendieron ese cambio, pero sí lo entendían y lo conocían los que habían ido a doctorarse al exterior. Ese grupo, el cual encuentra receptividad total en la presidencia del licenciado Miguel de la Madrid Hurtado. Él mismo, un abogado, licenciado en Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, se incorpora a trabajar a Banco de México y ahí adquiere esa formación diferente a la de un abogado clásico,
va a Harvard a estudiar una maestría en administración pública y cuando es designado, porque en aquel entonces así era, se destapaba pues al candidato del PRI, el partido casi único, diría Salinas, el licenciado Miguel de la Madrid traía una visión diferente, y llega a la presidencia y recibe un país, pues vamos a decir, destrozado, después de 12 años de locura administrativa, 6 años de Echeverría y 6 años de López Portillo. Y con él está un grupo, Carlos Salinas, Pedro Aspe, Cedillo en el Banco de México, Rogelio Gascaneri, Guillermo Ortiz, todos esos economistas, Jaime Serrapuche, etcétera. Y un grupo de jóvenes, Jaime Zabludovsky, Luis de la Calle, etcétera. Es ese grupo que recibe o los recibe con los brazos abiertos, pero todavía quedaba ese coletazo del viejo modelo y se le da vida artificial al modelo de febrero de 82 a octubre o a septiembre-octubre del 87. Todavía 5 años había la reticencia de esos viejos priistas como Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, la señora esta Ifigenia Martínez y todo ese grupo, seguidores del nacionalismo revolucionario que pensaban que era una ideología o una guía político-ideológica que duraría por siempre. Se da el rompimiento en el PRI y el 88 llega ya, después de la apertura económica que se da, que tenemos que hacer el 87, llegan y les arrebatan el poder a los políticos y llega ese grupo de técnicos. Ahí importa detenerse un poco. ¿Por qué llegan ellos ahí? Porque los políticos no supieron entender lo que se estaba fraguando en la sociedad mexicana. El país creció en términos demográficos, el país creó una clase media ilustrada. Esa es la oleada de aquellos primeros hijos de obreros, de campesinos, de giratarios, como sería mi caso, que llegamos en los años 60 a la educación superior. Y ese grupo, esos cientos o decenas de miles, llegan y ven un futuro luminoso, pero quieren participar también en la construcción de un país diferente, un país más justo, democrático, abierto, etc. Sin embargo, el autoritarismo de aquella época, Díaz Ordaz, luego Echeverría, se mantiene casi incólume. Se resuelve el problema de los grupos subversivos, de los grupos guerrilleros, a sangre y fuego. Era la época, era la estrategia de aquellos años, hasta que llega un momento en que no saben qué hacer y es ahí donde Miguel de la Madrid es el presidente de la transición, el que habiéndose formado con aquellos, entendió que había que realizar ese cambio de aquella política demagógica, autoritaria, a una política económica nueva, un modelo nuevo y a una apertura política que esa presión social la hiciera que se expresara, como una olla express. Perdón. Y ahí es el primer paso de estafeta, pero arrebatándoles a los políticos. Y estos tienen éxito, ponen orden en la economía, empiezan a modernizarla, sale el tratado, se negocia el tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, y cometieron el mismo error los técnicos que cometieron los políticos en su momento. Pero junto con ellos cometieron el mismo error los empresarios. No entendieron que ese cambio, que ese modelo estaba generando una nueva situación.
estaba dando lugar a exigencias nuevas de sectores emergentes nuevos. La clase media, miles, decenas de miles de profesionistas, y con el éxito económico, los técnicos en el poder, se dedicaron a eso nada más, olvidando que eran, antes que técnicos, eran gobernantes, gobernaban el país y minimizaron lo que estaba abajo de la misma manera que lo hicieron los políticos. Y los empresarios, beneficiarios primeros, como sucede en todos los procesos de apertura, se volvieron loquitos y pensaron que todo se debía a que ellos eran muy chingones y a ganar dinero, a crecer sus empresas, a incorporarse a la globalidad y no se dieron cuenta de lo que se estaba gestando debajo de la superficie. Como diría el clásico submecatum, por debajo de cuerda. Y así vivimos del 82 al 2018. Esos 36 años son 36 años de un cambio que los políticos ignoran. Al principio era difícil verlo, pero ya cuando llega Calderón y llega Peña, y quizá en este último caso la presidencia de Peña, la soberbia de un doctor Videgaray que ya se veía como presidente de la República, da lugar a que un político demagogo, populista, ignorante, pero hábil para soliviantar a la masa, que dice, ¿dónde está lo que me prometieron? Se apoya en ellos, que por desgracia eran los menos favorecidos de ese cambio estructural, lo siguen ciega y acríticamente, y entonces este individuo populista, rodeado de lo peor de esos profesionistas formados con apoyo del Estado, casi todos en universidades públicas, más en la UNAM que en el Politécnico, hay que decirlo también, se unen a este demagogo y con una falta total de honradez intelectual, acríticamente se unen a él como una Claudia Sheinbaum, su esposo, y toda la runfla de barberos y sinvergüenzas que ve usted ahorita a su alrededor, y les arrebatan el poder a los tecnócratas. ¿Y qué tenemos hoy? A un grupo peor que aquellos políticos de antes del 82. Peor porque estos son más ignorantes, no tienen la habilidad política que tenían aquellos. De tal manera, pues, que son los mismos que integran el grupo gobernante, ayer o anteayer políticos y luego técnicos, los que no se dan cuenta lo que se está gestando y que ellos por su éxito fueron construyendo. Así como los políticos apoyaron a las universidades públicas, apoyaron a instituciones como el Seguro Social, el ISSSTE, etcétera, que fueron mejorando la calidad de vida de la población, no se dieron cuenta lo que ello significaba, pero con su forma de hacer política, sus decisiones en política pública, dieron lugar a una masa, a cientos de miles que dijeron, oye, yo también quiero, y les arrebataron eso y llegan los técnicos. Pero 36 años después, o quizá los últimos 12 o 18 de las gobernaciones de técnicos, tampoco se dieron cuenta o despreciaron esa realidad pensando que casi de manera automática se iba a dar esa mejora. Y no, no es así. De tal manera que da lugar, porque además les estaba avisando este demagogo. Desde que llega el año 2000 a la jefatura de gobierno, el individuo ya estaba diciendo cómo era. Demagogo, mentiroso, traidor, populista, ignorante, incapaz y un chingo de adjetivos más.
pero no le hicieron caso. Siguieron ellos ciegos, adelante, cegados por el espejismo del desarrollo material. Cambio estructural en la economía, México deja el petróleo como fuente primera de divisas, se incorpora a la globalidad, se moderniza, etcétera, etcétera, sin darse cuenta el lastre que estaban manteniendo. Se conformaron con ver una región que Macario Schettino define perfectamente en términos geoeconómicos, del paralelo 20 para arriba. Incorporados esos estados a la globalidad, que son hoy los que tienen mejor calidad de vida, mejor la menor informalidad del país, ¿no? Y no se dan cuenta de ese centro depauperado, sureste paupérrimo. ¿Y qué hace López? Se apoya en esa masa marginada, miserable, y los intelectuales formados en esas instituciones públicas, particularmente en la UNAM, se entregan ciegamente, le siguen el rollo, como se dice, y le quitan el poder de una manera vergonzosa, aplastante, a los técnicos. Esas son las dos grandes transiciones y eso ha logrado de entrada algo que parecía imposible de concretar. Destruir en 2 años una economía, la número 15 del mundo, que es lo que tenemos ahorita. Y hacer un daño ya hecho en estos 3 años, casi 5 meses. 3 años, 5 meses, un daño que supera con mucho al daño que causaron en 12 años Echeverría y López Portillo. Gane quien gane el 24, el daño ya está hecho. Repito, el daño ya está hecho. Y para evitar que el daño crezca, se profundice, se extienda y que nos obligue mañana o pasado a pagar un precio mucho más alto que el que vamos a pagar, es necesario que los ciudadanos nos demos cuenta de eso y participemos. Pero los ciudadanos no se van a dar cuenta automáticamente por muchas razones, porque tienen que perseguir la chuleta todos los días, no tienen tiempo para ponerse a discutir, a leer e incluso ver este programa, este espacio. Por eso, los partidos políticos, ese es el trabajo que deben realizar, pero no lo hacen por muchas razones. Por eso vamos a hablar el martes en Sí por México de qué puede y debe hacer el ciudadano para jugar ese papel y evitar que estos 6 años de tragedia económica, política, social, cultural, esotérica, lo que quiera usted, no se extienda al siguiente sexenio. De eso hablaré el martes, pero eso es el auge y caída de los tecnócratas, pero también de aquel auge de los políticos. Entonces, hoy estamos ante una situación muy curiosa, donde se deben de juntar las dos cosas, la forma inteligente de hacer política, pero también la forma inteligente de aplicar la técnica a la gobernación. Es decir, producto de aquel arrebatarle a los políticos el poder, y llegaron los tecnócratas o los técnicos, y cómo estos demagogos le arrebataron el poder a los técnicos, hay que entender esas dos cosas y juntarlas para presentarle al ciudadano el 24 un proyecto que incluya lo mejor de ambas. Eso no lo puede hacer Morena, solamente lo puede hacer una propuesta ciudadana que los partidos hagan suya, pero no al revés. El ciudadano no va a hacer suya los rollazos interminables de los políticos, no. Somos los ciudadanos los que tenemos que formar, promover esa nueva propuesta y los partidos la apoyen, la hagan suya y a derrotar a Morena y construir un México, rescatar de esa tragedia que ha causado este gobierno, donde, repito, estén las dos, lo mejor de las dos partes,
de aquel gobernar de políticos, pero también lo mejor de esos 36 años donde gobernaron los técnicos, del 82 al 2018. Muy bien, seguimos. A partir de este momento comienza la sección editorial de Platica con Ángel, correspondiente al lunes 2 de mayo del año 2022. Muy bien. El título es, de aquí para adelante, más burradas por semana. ¿A qué se debe? Ya lo expliqué un poco hace un rato a la entrada. ¿A qué se debe esto? Que el presidente cada vez con una mayor frecuencia esté diciendo más tonterías o lanzándose a proferir ocurrencias mil, porque está desesperado ante la falta de recursos y también ante las tonterías que planteó e hizo y dijo y prometió el año 1, el año 2, el año 3 y que hoy le están brotando. Porque no es solo el aeropuerto, entre comillas, de Santa Lucía, no es solo el decretazo para mandar vuelos a Santa Lucía y sacarlos del aeropuerto de la Ciudad de México, no es solo cancelar la Terminal 3, no es solo el Tren Maya, sino que hay cosas como esta. El programa de los ninis, de los nininis les llamo yo, porque ni estudian, ni trabajan, ni quieren. ¿Saben ustedes en qué ha terminado ese programa? En una fuente inagotable de corrupción. Segundo, ¿saben ustedes qué ha pasado con este programa de las universidades Benito Juárez? Es un desorden burocrático administrativo que creo que los poquitos, 6, 5, no sé qué, han logrado terminar, no han podido ni siquiera recibir sus papeles para titularse. En términos jurídicos, esas universidades no existen. Pero luego, si nos vamos al programa que gusten ustedes, ¿se acuerdan de aquellas tandas del bienestar? Pues resulta que prácticamente nadie ha pagado lo que le prestaron. Y la gente dice, oye, pues pagarles, ni que yo no fuera tan tontejo, pues, no hay garantía, no hay firma de nada, pues de tarugo pago. Y así, a donde vaya usted de sus programas del bienestar, entre comillas, encuentra usted no solo un desorden, sino una corrupción rampante sin control, sembrando vida. Miles de hectáreas han sido deforestadas. ¿Por qué? Porque el incentivo ahí es tener deforestado su pequeño predio para que le den 5,000 pesos mensuales, de los cuales tiene que darle 1,000 pesos al promotor de eso. Porque si usted ha cuidado el bosque, entonces no tiene derecho. Y luego sale por allá este inútil de Villalobos, es que vamos a llevar fertilizantes y entregar de manera directa para aumentar la producción y que no afecte esta cuestión de la inflación y los altos precios. Pero resulta que no tienen un 5 para comprar fertilizante que ha subido 70, 80, el 100% de su precio por tonelada. Pero ojo, ni siquiera hay disponible porque los puertos de donde sale ese producto, ese insumo, están cancelados por la guerra Rusia-Ucrania. Entonces, y estos salen, no, pues, y luego el presidente digo, para combatir la inflación, siembren maíz y frijol para que se sustraigan del efecto inflacionario. Dice uno, ¿estudiaría economía en las academias Vázquez este individuo, el presidente? Ni ahí. Sí, no, cuando escucha uno eso dice, Dios mío querido, ¿por qué lo hiciste tan bruto? ¿Y por qué permitiste que fuera candidato y que 30 millones más brutos que él votaran por Andrés Manuel López Obrador? Dice uno, se juntaron, es una tormenta perfecta. El candidato más tarugo, más incapaz, más ignorante, medio loco, les cayó bien a 30 millones más brutos que él, más ignorantes que él, más locos que él, algunos, pero también a muchos oportunistas y sinvergüenzas.
Ahora, ya lo expliqué en una plática, ¿a qué se debe que un demagogo como esto haya derrotado a los enterados, a los fregones, a los doctores de economía? Voy a volver a comentar ese tema, el viernes de esta semana. Voy a tocar el tema en la parte editorial. Entonces, el presidente le ha hecho agua todo, todo está hundiéndose, pero el señor no lo entiende. Ya nos hemos peleado con todos los empresarios, con el gobierno norteamericano, con empresas europeas, con todos nos hemos peleado. Y quiere así atraer inversión. ¿En cabeza de quién cabe? Y es que el ferrocarril y vamos a hacer 10 parques industriales ahí. Señores, seriedad, por favor. Entonces, estamos ante una situación donde parece este gobierno parece una película de los tres chiflados. Esto es tan como en esto de la reforma electoral, que no hay que tocar su contenido, hay que tirarlo a la basura. No, es un distractor nada más, pero es como si usted no tiene un 5 para entrar al cine, pero le dice a una morra que usted anda persiguiendo, nos vemos allá dentro del cine, pero ¿con qué dinero va a entrar usted al cine? Pues quién sabe. Así está vamos a aprobar esta reforma, pero ¿cuál? Si no te dan los números, hombre. Entonces, vean ustedes cómo este hombre está ya tan mal de la cabeza que piensa que la realidad va a ponerse a sus órdenes. El mundo hoy está enfrentando una situación pocas veces vista en muchísimos años, en muchísimos años. En cualquier descuido, alguna babosada que cometa un militar ruso, esto puede dar lugar a una conflagración, no nuclear, pero sí a una extensión del conflicto bélico con algunos países de Europa Occidental. Hoy, el nivel de inflación que tenemos en México, ya lo han dicho gente de Banco de México, las probabilidades de que regresemos al rango de 3% como objetivo, más o menos un punto, probablemente lo estemos alcanzando, si todo va bien, a fines del 23 o principios del 24. Y ya vamos en un crecimiento proyectado de alrededor del 1.6, por ejemplo. Ya todo el mundo nos ha ajustado sus proyecciones a la baja. ¿Y qué significa cuando del 5 del presidente, el 4.1 de los criterios generales de política económica y el 3.4% de los precriterios? Si la realidad dice 1.6 o 1.7, o si se acerca más a la proyección que ha elaborado, que ha calculado Macario Esquetino, 0% o 1%, si gusta usted, eso significa que el fisco va a captar menos dinero. Eso significa que se van a crear menos empleos en la formalidad en nuestra economía. Esto significa que habrá más recortes a la estructura del sector público. ¿De dónde? Va a recortar educación, salud, pero si ya están en los huesos esas dos áreas. ¿Le va a dar menos dinero a la cuestión de gasto de inversión? Por supuesto. Entonces, dice uno, ¿cómo es posible que este hombre siga todavía tan campante, prometiendo y diciendo tontería y media? La única explicación a esto es que este hombre está fuera del mundo ya, está loco, ha enloquecido ya. Algunas personas que son, voy a decir chairos, pero que, vamos a decir por ingenuidad o de buena fe, piensan que efectivamente este hombre es la salvación del país. Este hombre está tan trastornado que no es ni la salvación de su propia familia. Ve a los tres hijos. Hay uno del cual no se habla, no sé qué haga, qué se dedique este tal Gonzalo,
pero las dos fichitas que son, uno, que el otro día me preguntó alguien, oye, ¿de qué trabaja? Pues de acuerdo con lo que ha declarado el presidente, trabaja de gigoló, porque lo mantiene la mujer. Y el presidente dijo de esta señora, en una falta de respeto, dicen que tiene dinero. Y el chisme que anda en la cuestión de los espacios mediáticos es que se divorcian ya. Se van a separar ya este señor José Ramón. Esos son los chismes, vamos a decir, de pasillos mediáticos. Sin embargo, bueno, pues no sabe uno si puede ser cierto eso o no. Y luego el Andy, que también se va a divorciar de una Miss, no sé de dónde, Venezuela, Colombia, no sé, porque además, yo no sé, estos chavalos tienen un complejo así, como que los seduce esas mujeres así despampanantes. Pues sí, para sacarles lana mientras tengan, ¿verdad? Entonces, ni a su familia ha podido educar bien, ni a su familia. Va a cuidar el país, por favor. Entonces, en esas condiciones, pues, estamos ante un peligro muy, muy grave, si es que hay peligros que no sean graves, pero vamos a decir, ante un peligro de pronóstico reservado para la economía y la política mexicana. ¿Qué dirá mañana, pasado, la semana que entre el presidente? Lo único que ha aprendido a hacer, a mentir y a decir babosada y media en economía, en política, en las relaciones internacionales. Luego, fíjese, no, es que nos acaban de recortar, éramos durante muchos años, fuimos la economía 15 del mundo. Irán y el otro país que nos sacó, no me acuerdo cuál es, pero es Irán y algún otro, y ya somos la economía 17 y vamos cuesta abajo en nuestra rodada, como diría el tango. ¿Por qué? Porque no está habiendo inversión privada. Los inversionistas tienen desconfianza sobre todo lo que huela a México. La violencia sin control. ¿Quién va a querer arriesgar dinero en México? Mire, hoy en la página electrónica de Letras Libres aparece un artículo muy interesante de la autoría del doctor Enrique Krause. Es en relación con el valor de la palabra del presidente. Déjenme ver si puedo. Debe estar aquí en la impresora. Permítanme ustedes. Déjenme ver si está aquí en la impresora. Aquí está. La colaboración del doctor Krause se llama La palabra del presidente. En México, los presidentes siempre han buscado cuidar lo que dicen. ¿Por qué? México es un país todavía en la política con prácticas casi cavernarias. Por eso los presidentes cuidan mucho hablar explícitamente de sus diferencias o enemistades con X o Y personas. ¿Por qué? Porque nunca falta un atarantado que en aras de quedar bien va y resuelve el problema de la mejor manera, descabechándoselo. Muy bien. Dice el doctor Enrique Krause en esta colaboración que le recomiendo. Busque usted Letras Libres y ahí le va a aparecer y busque usted la palabra del presidente. Aquí está el artículo, calientito, 2 de mayo del 2022. El doctor Krause, con ese dominio que tiene de la palabra, dice así: hoy se insulta, difama y calumnia desde el podio presidencial a quien disiente. El único límite real al uso abusivo de la palabra lo puede poner el propio presidente. Más en este caso con un presidente como el nuestro, que nadie lo detiene. Muy bien. Empieza el artículo, dice: Adolfo López Mateos visitaba alguna capital del sureste en su periodo presidencial, que fue del 58 al 64.
siglo pasado. Al bajar del avión, el gobernador le mostró las 8 columnas de un periódico local que criticaba al mandatario. ¿Qué se cree este pendejo?, dijo el presidente. Un día después, el director del diario amaneció muerto. Un día después, el director del diario apareció muerto. No estoy diciendo que López vaya a caer o vaya a ser responsable por lo que dice, pero hay esto. El presidente acusa, antes incluso de la votación, y todos aquellos que no apoyen esta reforma constitucional serán traidores a la patria. Muy bien. Y de repente se suelta este señor, el más feo de la política del mundo mundial, que es Mario Delgado, con esta mujer de gran peso político que es la secretaria general. Lanzan una campaña para exhibir a los 223 que votaron en contra. Su foto y una leyenda para desprestigiarlos y generar odio entre los ciudadanos y la población en general contra ellos. Muy bien. Se presenta una queja en el Instituto Nacional Electoral o en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y hay una resolución que dice que le bajen, que bajen esas cosas ahí. ¿Y qué hace la señora o señorita Citlali Hernández y Mario Delgado? En vez de pararle, utilizan un subterfugio donde suben o reproducen tweets u opiniones de otros, como diciendo, yo no lo estoy diciendo, pero lo dijo Ángel Verdugo. Es decir, la ley se la pasan por donde ya sabe. ¿Qué tal si en un determinado momento una turbamulta, aquí mismo en la Ciudad de México, asusados, no sé, porque son los métodos que utiliza la gente ligada a René Bejarano, a Martí Batres, esos actos porriles? ¿Se acuerda usted de aquellos grupos, los darquetos, punquetos, etcétera, que como ya llegó Morena, ya desaparecieron? Entonces, ¿qué tal si en un determinado momento van a la casa de alguno de los legisladores aquí en la Ciudad de México que votó en contra de esa reforma y llegan y le rompen los vidrios, quieren entrar a la casa y el que vive ahí, objeto de esa violencia, ante la amenaza de que entren a su casa, saca un arma y ¡paz!, mata a uno? ¿Qué va a pasar ahí? ¿Quién va a ser el responsable de eso? O imagínese usted en alguna ciudad de provincia. Uno de esos diputados va en su carro y de repente alguien de Morena persiguiéndole, él es el traidor a la patria, y se junta una bola y le apedrean y todo, y le quieren voltear el carro, y él saca un arma y paz, 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 y órale. ¿Quién va a ser responsable de eso? ¿Quién? ¿Tendrá conciencia el presidente de lo que está provocando con esa violencia verbal ahorita, pero que fácilmente puede traducirse en violencia física? Y no está consciente. ¿Por qué? Porque el presidente ya está loco, ya no está en sus cabales, pues. Ese es uno de los grandes peligros a los que lleva un personaje como este hombre, el Bulto, que no conoce freno alguno, ni jurídico, ni ético, ni legal, nada. Señor se cree omnipotente. En fin, veamos ahora otro aspecto de estas burradas. El pleito con los Estados Unidos. ¿Qué ganará el presidente o qué piensa que gana peleándose con el presidente Biden, retándolo? Le dije al presidente que invitara a Cuba, Venezuela y Nicaragua porque todos debemos estar juntos. ¿Todos qué? Dice uno, ¿qué piensa el presidente? ¿Qué gana
¿A poco eso le va a significar aplausos en Nicaragua o en La Habana o en Caracas o no? No sé. Está tan loco, está tan mal de la cabeza que piensa que así va a ganar un liderazgo que sueña él en América Latina. Y ahora tiene que apresurar el paso porque ¿qué tal si efectivamente Luis Ignacio da Silva es candidato por el Partido de los Trabajadores y cometen el gravísimo error de los ciudadanos brasileños en llevarlo a la presidencia otra vez? Entonces tiene él que tener un liderazgo consolidado porque llega Luis Ignacio da Silva y se lo quita con la mano en la cintura y un ojo tapado. Es decir, este hombre piensa que todo lo que hace debe ser traducido en popularidad, en fortalecer su ego, y no, se equivoca. Gobernar hoy en un planeta donde privan las economías de mercado, las economías abiertas y la globalidad, esa no es gobernación. Ese es un ridículo completo y un peligro profundo para los países que dicen gobernar. Piensa, y hay un artículo muy bueno, creo que hoy es el artículo de Raimundo Rivapalacio en El Financiero, donde dice, cuidado, es decir, el que el presidente Biden esté manteniendo una actitud diplomática, etcétera, eso no quiere decir que no vayan a actuar en su momento, pero de que lo van a presionar, lo van a presionar. Y en ese momento lo van a ver ustedes más doblado que cuando se dobló con Trump. Y ya estará ahí este señor, el que tiene un pleito con el Jabón Camay, que dirige el Fondo de Cultura Económica, este hombre todo cochino, así, socroso, que anda salivado, y fumando, no sé ni cómo se llama. Bueno, para que él explique con ese lenguaje tan culto que tiene él, tan refinado, lo que le va a pasar al bulto. Y luego viene otro punto de estas situaciones que estamos viendo. Tiene que ver con las elecciones y va por México. Ayer domingo, mire, antes de eso, yo soy una persona que respeto y admiro al licenciado Gustavo de Hoyos. Su paso por Coparmex, su actitud digna, valiente, respetuosa siempre, le dio a él un carácter interesante. Se le mencionó como un potencial candidato a la presidencia de la República, una candidatura ciudadana para el 2024. Y muchas personas que conocemos, no soy amigo yo de él, pero conozco su trayectoria, dijimos qué bueno, un hombre maduro, asentado, conocedor de las leyes, conocedor de la economía, dirigente empresarial, respetado. Entonces, digo yo, qué bueno. Pero de repente se apaga él y desaparece de la escena política. Desaparece de la escena política y surge esta organización de Sí por México en coordinación o colaboración con Claudio González Jr., Claudio X González Jr., y ellos trabajan políticamente para convencer a los partidos o buscar incidir para que se formara esa coalición de Va por México. Y de repente otra vez Sí por México, ahí anda, como que no hay impulso, no sé a qué se deba, ¿verdad? Pero bueno. Y de repente ayer, teniendo yo esa opinión, esa imagen del licenciado Gustavo de Hoyos, veo en el Twitter, de repente voy revisando y veo a una persona acá con uniforme
con el outfit deportivo, cachucha acá azul, todo azul. Y digo yo, ¿y quién es este? El licenciado Gustavo de Hoyos. Y dice uno, es mi opinión personal, ¿no desmerece a alguien así en el momento en que habría sido preferible alguna opinión sobre lo que está pasando en el país con las 6 candidaturas, con el papel mismo de Sí por México frente a Va por México, alguna cosa así? No, lo que veo es una foto donde el señor sale y como atleta o alguna cosa dices, pues eso es una cosa que cae en la esfera personal. Y realmente me sentí decepcionado por eso que vi. Entonces dice uno, bueno, tiene todo el derecho a aparecer en el tweet como quiera. Como decimos en mi tierra, puede salir bichi si quiere. Pero resulta que el licenciado Gustavo de Hoyos es una figura pública, una persona que en su momento se le mencionó como un potencial candidato a la presidencia de la República. Y quizá el equivocado sea yo, ¿verdad? Pero me decepcionó en ese momento al ver esa foto del licenciado Gustavo de Hoyos. ¿Eso a qué me lleva? Va por México no está participando en las 6 entidades con candidaturas únicas. Hay lugares donde no se pudieron poner de acuerdo y tienen ahí eso. Todavía yo espero en aquellos estados donde hubiere posibilidades de triunfo mediante el voto útil y que quepa la cordura, la visión política y de poner el objetivo central que es derrotar a Morena en primer lugar y que si en un momento dado uno de los integrantes de Va por México va en segundo lugar, que los otros 2 en el voto útil declinen a favor de esta persona para intentar derrotar a Morena. Y en el caso en que el candidato de Va por México fuere en primer lugar, que los que van en tercero o en cuarto también mediante el voto útil apoyen para fortalecer, para agrandar la ventaja de ese candidato de la alianza respecto al segundo lugar, que sería de Morena y los suyos. Espero no estar equivocado, pero veo difícil lograr una cosa como esa. No veo en el horizonte una actitud en esa dirección. Más bien veo que cada quien está, como ya entró la calentura de los candidatos, entonces como que cada quien anda buscando cómo fortalecer su imagen, cuando no sabemos qué va a pasar este año y el siguiente. Es decir, ya estamos hablando de cómo nos vamos a comer el pastel o de cómo nos vamos a comer el cochito, que lo vamos a hacer así, un lechón, pero ni siquiera tenemos dinero para ir a comprar un lechón. Pues. Para que hablemos de caldo de gallina, pues tenemos que tener gallina primero. Y eso me preocupa y me ocupa también. Me ocupa como en este espacio, tratando de convencer a la gente a hacer cosas. Sin embargo, la verdad es que veo difícil esto. Pero eso no quiere decir que no debamos insistir, hay que seguirle. Los ciudadanos tenemos que hacer valer nuestra fuerza, porque somos 92 millones ahorita en este momento, 92 millones. Entonces, dice uno, por López o por Morena, ahora con este proceso balín de la revocación de mandato, votaron 14 o 15, una cosa así, a favor de que se quedara sin necesidad por las cosas que ya explicamos en su momento. Entonces dice uno, tenemos la gran oportunidad, pues, pero no, como que andamos ahí en nuestra cosa y que fulano y vamos a ver y te apoyo y me das y tú para acá y tú para muy y esto. O como diría el gran comentarista conocido, el Perro Bermúdez,
La tuvo, era suya, la manoseó y la dejó ir. Así están estos. Hoy, con el daño profundo que ha hecho Morena a este país, a la economía, a la convivencia política, destruir el sistema público de salud, dejar caer la infraestructura, en la educación por los suelos, vamos a tardar quizá 10 o 15 años, cuando menos, si es que llega alguien de la oposición sensato el 24. Si Morena volviere a ganar, 25 años facilitos vamos a tardar para recuperar. No lo dicen, no se atreven a decir, señor, estamos en peligro. En fin, espero estar completamente equivocado y mañana pasado los partidos van a salir y órale y van a hacer suyo ese lema, ya basta o basta ya, como quieran. Espero, y en ese momento me voy a sentir el hombre más feliz del mundo mundial. Aquí termina la sección editorial de Platica con Ángel, correspondiente al lunes 2 de mayo del año en curso, el año 2022.